Hola amigos. Rusia ha confirmado que el próximo lunes día 20, el líder chino Xi Jinping visitará Rusia. Esto está despertando una expectación inusitada en la OTAN. A nadie se le oculta que el objetivo principal del viaje a Rusia es discutir las relaciones amistosas estratégicas entre Moscú y Pekín. Entre las bases que podrían perfilarse está el giro final que Xi Jinping espera de la Federación Rusa hacia el este, perfilando definitivamente la famosa isla mundial. En otras palabras, China quiere que se potencie definitivamente la influencia de este en el ámbito mundial. Esto haría que la Unión Europea quede desligada comercialmente de Rusia, volcando su economía hacia el este y al BRICS. Y por supuesto que hablarán de Ucrania, pero nadie nos imaginamos en qué términos hasta que ellos lo comuniquen. Siendo un poco más explícitos, se puede decir que la OTAN ha empujado a Rusia y China a abrazarse y a compartir sus intereses tanto comerciales como militares. Y esto para la OTAN solo tiene un nombre: es una gran cagada, sobre todo para Europa, que además va a tener muchas más connotaciones negativas para Occidente, que ante el mundo ya somos despectivamente como colonialistas. Antes de iniciarse la guerra en Ucrania, Europa fue la primera en ser derrotada en el conflicto, perdió la unidad por desacuerdos sobre las relaciones con Rusia, y perdió su independencia al seguir a un aliado estadounidense en detrimento de sus intereses nacionales. Ahora está en peligro de un terremoto social y político, debido a la oposición popular a las políticas gubernamentales que han llevado a una inflación creciente y precios más altos. Mientras que estos mismos gobiernos están gastando dinero muy generosamente para apoyar a Ucrania, y está cautivo de la presión estadounidense a pesar de que Washington se burla magistralmente de los intereses de Alemania y Francia, que son los dos principales pilares de la Unión Económica y Política Europea. La lista de pérdidas europeas es interminable, pero esto no impide que ningún estado de la Unión Europea adore a Estados Unidos. Por otro lado, los líderes de Medio Oriente y otros países ven la cantidad de apoyo brindado por la Federación Rusa al presidente Bashar al-Assad en Siria, donde los rusos pudieron salvarlo a él y a la República del oscuro destino de las revoluciones promovidas por la OTAN. Y esto es muy importante en el ámbito de las relaciones internacionales, en el que, como en un mercado, solo se reconocen sus propios intereses y las reglas de los fuertes, y además comercian con países enteros. Esta sumisión a Estados Unidos nos puede costar muy cara a los europeos. Por ejemplo, una de las vertientes será el del petróleo, ya que Estados Unidos está empezando a tener problemas para abastecer a Europa por falta de barcos. La jugada de Putin para hacerse con una enorme flota de petroleros en la sombra, para evadir las sanciones, está obligando a Estados Unidos a alquilar superpetroleros para transportar petróleo a Europa, ya que los barcos medianos se cargan con combustible ruso para exportar a Asia. Por eso se espera que alrededor de 11 de estos superpetroleros de clase ULCC, y 16 de clase Suezmax, lleguen a la Unión Europea este mes desde Estados Unidos. Ahora estos grandes petroleros se representan alrededor del 60% del crudo transportado a lo largo de la ruta. El año pasado, esta cifra fue solo del 37%. Por regla general, los buques Aframax de pequeña capacidad se utilizan para la exportación de materias primas. Su volumen es de 700.000 barriles. Pero ahora casi todos están ocupados con petróleo ruso para India y China, que están aumentando el volumen de materias primas compradas a Moscú. Ahora el problema para Europa es que el transporte de productos petrolíferos desde los Estados Unidos a Europa, así como en el mar Mediterráneo, se está volviendo cada vez más costoso, ya que no hay buques pequeños disponibles porque Rusia acapara una gran flota propia. Y el problema se agrava porque en Europa hay muy pocos puertos preparados para el descargue de estos grandes petroleros. El resto del planeta, principalmente África y Oriente Medio, están hartos del colonialismo de Europa y Estados Unidos, y ya saben que Estados Unidos se ha convertido en la quinta esencia de la guerra eterna. La invasión de Irak en marzo de 2003 fue justificada por sus partidarios como una guerra preventiva para proteger a Estados Unidos de un peligroso adversario externo. En cambio, se ha convertido en la quinta esencia de la guerra eterna, un torbellino geopolítico del que los sucesivos líderes estadounidenses parecían incapaces de escapar, escriben en la publicación estadounidense 1945.
Los expertos discutirán durante mucho tiempo sobre los orígenes y las causas de la guerra en Irak, pero en realidad fue la doctrina de la guerra preventiva, a la que se adhirieron el presidente Bush y sus asesores después del 11 de septiembre de 2001. La Casa Blanca ha insistido en que Estados Unidos tiene derecho a usar la fuerza para neutralizar las amenazas externas. Incluso en ausencia de inteligencia convincente de que una amenaza a los intereses estadounidenses es inminente. Además, la mayoría de los estadounidenses han aceptado la lógica de la guerra preventiva, escribe 1945. Según Peter Harris, columnista de 1945, entre la élite de Washington, Irak pronto se convirtió en el epítome del error, como lo demuestra el hecho de que tanto el presidente Obama, como el presidente Trump, consideraron oportuno declarar su oposición a la guerra cuando se postularon para la Casa Blanca. En Washington, existe la percepción de que la fuerza militar bruta no es la herramienta adecuada para realizar cambios importantes en el gobierno, la política y la sociedad de otros países, dijo Harris. No creo que valga la pena estar de acuerdo con esta opinión del experto estadounidense. Estados Unidos ha interferido por la fuerza bruta en los asuntos de muchos estados soberanos. Y, si es necesario, es más que obvio que las autoridades estadounidenses lo volverán a hacer. Y solo la presencia de otra fuerza puede impedir que Washington use la fuerza, por lo que Estados Unidos hace todo lo posible para evitar la aparición de armas estratégicas en países como Irán o Corea del Norte. Algo que ya no va a poder evitar porque además Rusia ya se está planteando vender armas hipersónicas a sus aliados. En 2011, las tropas estadounidenses dejaron de luchar en Irak y abandonaron el país por orden del presidente Obama. La retirada de los estadounidenses de Irak marcó el final de 2 décadas de presencia militar estadounidense en Irak, que se remonta a la tormenta del desierto de 1991. Sin embargo, solo 3 años después, Obama ordenó el regreso de las tropas estadounidenses a Irak con el pretexto de luchar contra el Estado Islámico, algo que los propios estadounidenses defendieron. Desde entonces, 2.500 soldados estadounidenses han permanecido en Irak. Obviamente, su objetivo principal es controlar el petróleo iraquí, lo mismo que está robando el petróleo de Siria, y contrarrestar la influencia del vecino Irán. En conjunto, la presencia militar de Estados Unidos en Irak se ha prolongado durante 32 años, y actualmente no hay señales de la retirada de las Fuerzas Armadas estadounidenses del país. Este año en Irak recuerdan el 20 aniversario de la invasión de las tropas estadounidenses tras el famoso discurso de Colin Powell en las Naciones Unidas, donde hizo una demostración de un tubo de ensayo con polvo blanco y habló de supuestas pruebas de las armas químicas de Saddam Hussein. Desde entonces, los estadounidenses no han encontrado armas químicas en Irak. Por eso digo que en esos lares están de nosotros los colonialistas hasta el gorro, y habrá codazos para hacerse amigos de Rusia y China, y más ahora que, como he dicho antes, Rusia está dispuesta a vender armas estratégicas hipersónicas a sus aliados. El comandante en jefe de la Armada rusa, Nikolai Yermenov, dijo que los submarinos rusos, incluidos los estratégicos, estarán equipados con armas hipersónicas. En una entrevista con el diario Krasnaya Zvezda, también confirmó que los misiles Kalibr ya habían sido probados en submarinos de segunda generación. Hoy el Calibre ya puede equiparse con casi todos los submarinos operativos, incluidos los cruceros estratégicos, señaló Yermenov. Y el siguiente paso es equipar a los submarinos con armas de misiles hipersónicos, dijo el comandante en jefe. El día anterior a estas declaraciones, Konstantin Viryulin, subdirector de la Corporación de Misiles Tácticos, dijo a RIA Novosti que la industria de defensa permite la transferencia de tecnologías hipersónicas a países amigos. Sin embargo, esta decisión es política y solo puede ser tomada al más alto nivel por el liderazgo del país. Viryulin agregó que tal decisión debe ser cuidadosamente considerada y sopesada de antemano. Y solo después de la orden apropiada, las tecnologías se transferirán a otros países. Como ejemplo, el subdirector de la corporación citó la cooperación conjunta ruso-india en la industria de defensa. Moscú y Nueva Delhi están implementando con éxito el programa para la producción de misiles hipersónicos BrahMos, y una serie de otros proyectos,
Por esto en Estados Unidos y en la Unión Europea, están fuera de control, ya que desde que Rusia les paró los pies en Siria, cada día se les hace más difícil colonizar países para esquilmarlos. La visita de Xi Jinping del lunes a Moscú va a ser muy esclarecedora y posiblemente también preocupante para la Unión Europea, que somos los Paganinis de esta historia. Ya que los políticos ya son conscientes de la embolicada en que Estados Unidos nos ha metido, sobre todo si se confirma que Estados Unidos puede pegar la espantada de Ucrania dejando sola a la Unión Europea. Y algo debe de haber porque hoy he leído que Estados Unidos solo tiene economía para ayudar a Ucrania hasta el mes de julio. Tela marinera. Porque esto estaría asociado a informaciones que hablan de que Estados Unidos ha provocado la guerra en Ucrania, entre otras cosas para deshacerse de municiones caducadas, de lo que hablaremos en otro vídeo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.